Bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. Entonces pasemos, déjenme compartir la pantalla. Por aquí andan. El tema que les quiero presentar es este, ¿no? Calles para la respuesta y recuperación ante la pandemia. Déjenme, aquí está, por favor. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues estamos con este tema de la pandemia. Pues está por demás hablar y hablar de lo mismo. Es nuestra cotidianidad. Creo que ya lo tenemos demasiado presente todos. Entonces, algo que me gusta mucho, que es el estudio del espacio público desde mi perspectiva como arquitecto de paisaje. Entonces, esto es una aproximación hacia la recuperación post pandemia y cómo vamos a trabajar el espacio público. Entonces, para esto tenemos, bueno, me estoy valiendo de un documento que salió hacia mediados de año, por ahí de junio, que es de la Global Design Cities Initiative, que es un colectivo que pues trabajan, son diferentes instituciones, académicos, estudiosos del espacio público a lo largo de todo el planeta que están trabajando en el estudio del espacio público y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, aquí es la carta de Janet Sodikan, donde presenta el documento del que les hablo. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte de las Ciudades. Lo que hace ella es un recuento de cómo ha cambiado la ciudad y el uso de la ciudad, del espacio público en los últimos 10, 15, 20 años, ¿no? Hace 10, 15, 20 años, el uso del espacio público era muy diferente, o era diferente a lo que estamos acostumbrados el día de hoy, pero como el cambio ha sido gradual, pues no lo notamos, ¿no? Sin embargo, hay cosas que sí se han transformado de entonces para acá. Y entonces lo que hacen ahora es presentar propuestas para cómo usar el espacio público durante la pandemia y también pues lo que viene después, ¿no? Y que nos dicen que hay que actuar ahora y adaptarse más tarde. Es decir, estamos en emergencia, es necesario actuar ahora. Y entonces nos habla ahí de un enfoque más abierto y en evolución hacia nuevos usos del espacio, planificación del transporte, etcétera, de manera que podamos tener una cotidianidad lo más normal posible dentro de las limitantes y circunstancias que nos plantea esta pandemia, pero pensando también que muchas de ellas sean nuevos estándares para el tiempo venidero, que es justo lo que quiero enfocarme, ¿no? Al final del día esta pandemia tarde o temprano pasará, entonces, ¿qué va a pasar después? ¿No? Y entonces, ¿qué hacen ellos? Clasifican las calles por diferentes rubros, por diferentes características, calles de barrio, calles principales de barrio, calles principales urbanas y calles de borde y bulevares. Déjenme decir que este es un documento que se publica de manera internacional y entonces se edita en múltiples idiomas. En el caso del castellano, del español, se publica en un lenguaje neutro para que todos los lectores desde España y toda Latinoamérica puedan comprender de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, donde dice calles de borde y bulevares, pues poner periféricos, viaductos, segundos pisos, y bueno, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De alguna manera. Y manejan tres escalas de intervención en estos espacios de acuerdo a diferentes momentos de la pandemia. Yo me estoy concentrando en el último, o es lo que quiero hacer, concentrarme en el último, que es eh, vacuna y o después de la crisis de COVID-19. Entonces, aquí nos habla para estas cuatro clasificaciones de calles, de diferentes estrategias que vamos a verlas un poco más a detalle, no me quiero detener ahora, y vamos a empezar a descubrir cómo muchas de ellas ya en la práctica pues las estamos viviendo, las veníamos viviendo incluso desde antes de la pandemia, y también como algunas es deseable que podamos adoptarlas como situaciones cotidianas más allá de la pandemia, ¿no? Entonces, la primera de ellas son los servicios críticos. Esto es pensando justo en la situación de emergencia, pues aquellos servicios críticos que hay que atender, que hay que permitir que fluyan, como puede ser todos los entornos inmediatos, hospitales, clínicas, centros de salud. ¿Qué sucede? Está llegando más gente por atención médica de la que normalmente llega. Esto entonces demanda mayor servicio. Bueno, lo que nos toca a nosotros es la mayor concurrencia de personas a estos centros. Y si vemos las estrategias o las recomendaciones sanitarias que nos dicen que hay que mantener una distancia social o esta sana distancia, pues entonces vemos que estas calles o estos vestíbulos, estas plazas de aproximación a los edificios, pues son insuficientes, ¿no? Una,
la cantidad de gente que está llegando y dos, la demanda de más espacio por persona. Entonces, la estrategia que nos dan es adoptar parte del arroyo vehicular para tener espacios, a lo mejor de primer contacto, de atención primaria médica, como estas casetas que se ven aquí, mesas de registro, que incluso puede dar lugar a que algunas personas lleguen y después de un primer contacto, de una primera valoración, diga, usted no tiene nadie y se puede retirar, ¿no? Y entonces vamos generando un espacio mayor, vamos desahogando el uso del edificio, que es donde se pone más crítico el asunto de salud. Y bueno, otras situaciones como equipos de apoyo o vehículos, equipos, unidades móviles, tanto de transporte de personal como de equipos, como estas unidades clínicas móviles que bien pueden estacionarse afuera de las unidades médicas y ser espacios adicionales de apoyo, ¿no? Entonces son calles que por su ubicación estratégica tienen la vocación de volverse espacio de atención médica, servicios críticos. Pero tenemos más, vamos a ver cómo siempre el esquema que manejan es el mismo, este croquis, con una calle genérica, con unos edificios por ahí también genéricos, es decir, son prismas básicos, ¿no? Pero aquí pueden ser un hotel, oficinas, vivienda, comercio, en fin, al final es un criterio de calle que bien lo podemos encontrar en mayor o menor medida, sin entrar en los detalles finos, pues en cualquier lugar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Gestión de la velocidad. Bien, aquí se trata de generar un control de velocidad para las diferentes calles, pensando en la situación de pandemia y también en el ánimo que tenemos por esta situación de pandemia. Al final estamos un tanto, pues, desubicados, distraídos, estresados. Entonces, la convivencia en la calle puede suponer riesgos mayores a los que de manera cotidiana tiene, particularmente los puntos de encuentro de peatones y vehículos automotor, ¿no? Entonces, al controlar, al gestionar la velocidad, estamos buscando que las calles tengan una velocidad francamente regulada, que dé entonces un uso del espacio más armónico. Hay ciudades en Europa que han llegado a una situación franca de decir, bueno, la velocidad máxima en toda la ciudad es 40, 50 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, con eso logramos un nuevo estándar. Insisto, es temporal, pero de repente yo creo que sí hay que pensar en cómo pueden ser situaciones que se pueden adoptar de manera permanente, más allá de la pandemia. Esto va de la mano con extensiones de la acera, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Ya lo vimos un poco en la primera lámina, ¿no? En los servicios críticos. Ampliamos el área peatonal. Esto no es construir más banquetas, sino simplemente valernos de elementos viales, estos famosos conos, para tener más espacio de banqueta y entonces tenemos más área para el peatón, podemos lograr la distancia social y esto también provoca entonces menos arroyo vehicular. Se supone que tenemos menos vehículos en las calles porque hay menos actividad al exterior. Entonces, esto supone un factor de riesgo, ¿no? Si no hay una frontera, un borde claro entre área peatonal y área vehicular, pues fácilmente un vehículo puede invadir el área peatonal y tenemos un desastre, ¿no? Si sumamos esto a la gestión de la velocidad, entonces ya tenemos este vehículo que va a una velocidad más controlada y tenemos estos elementos viales que nos van marcando que hay una frontera, entonces el peatón puede estar un poco más seguro, más tranquilo, usando un espacio pues que no es de suyo original, pero se está adaptando para el uso peatonal, ¿no? Entonces vean cómo al final, hay que ver esta parte, como al final van de la mano unos elementos con otros, unas estrategias con otras. Cruces peatonales seguros, y ya les mencionaba, ¿no? Pues estamos un tanto estresados, distraídos, fuera de lo cotidiano, ¿no? Esto nos sorprende a todos, nos agarra por sorpresa a todos. Entonces, el cruce peatonal seguro, que a lo mejor, pues no es un tanto explicar, ¿y esto por qué? ¿No? Bueno, de entrada, siempre es importante tener cruces peatonales seguros porque ese encuentro de peatones con vehículos, pues, si es atropellado, pues es terrible, ¿no? Entonces tiene que ser regulado. ¿Y cómo lo regulamos y cómo lo organizamos? Con cruces peatonales bien establecidos. ¿Cómo los hacemos seguros? Pues bien delimitados, bien marcados, bien señaladas las fronteras, semáforos o señalamientos de control, de manera que el peatón pueda, con seguridad, cruzar la calle, aunque vaya distraído, aunque vaya despistado, ¿no?
Entonces, estas son prácticas que en algunos lugares ya las tenemos. Nosotros lamentablemente tenemos una cultura vial pues, muy pobre. Digo, los propios peatones cruzan por donde tienen oportunidad, ¿no? Entonces, esto hay que desarrollarlo más, pero son prácticas que se pueden quedar más allá del tema de la pandemia. Pueden ser prácticas que se adopten ya de una manera permanente y al final pues nos van a llevar a una mejor convivencia en el espacio público. Calles de tránsito lento, ¿cuáles son estas? Bueno, tenemos esta calle para llegar a casa que a lo mejor damos la vuelta y avanzamos pues lo que son 10, 15 casas para por fin llegar a casa. Esa calle, esa calle vecinal, pues es una calle de tránsito lento en la realidad, ¿no? Digo, no falta que vaya a 60 kilómetros por hora por ahí, pero no tiene sentido. Es muy peligroso hacer eso, vamos, ¿no? Entonces son calles que tienen esta vocación para circular despacio por ahí. De qué va la propuesta? Identifiquemos bien estas calles y ya bien reglamentado, bien establecido que sean calles de tráfico lento. No solo estas calles vecinales, quizás calles en centros urbanos, en otras locaciones, por su naturaleza, que puede ser la cantidad de carriles que tienen, el uso de suelo que tienen en torno a ella, o quizás la extensión de la calle, tal vez son calles de 2 o 3 cuadras de longitud, que no dan para desarrollos más rápidos y ni para atravesar la ciudad de un lugar a otro, pues pueden ser calles de tráfico lento, ¿no? Ya regulado, ya establecido, que entonces empiezan a generar otro tipo de cotidianidad en estos espacios. Bueno, calles para jugar. Esto, pues a lo mejor más de uno lo hicimos, jugar en la calle, pero aquí habla de que la calle tenga esta vocación franca y segura, ¿no? No salirnos a andar ahí cuidándonos del coche, sino realmente saber que tenemos la calle cerrada. Aquí se marcan estas barreras viales. O sea, se cerró la calle y hay avisos de la calle. En este momento estamos jugando, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues a lo mejor somos una familia de 3 personas en una casa de 300 metros cuadrados y pasar 8 meses, llevamos 8 meses, ¿no? En estas condiciones, cada quien, es un decir, cada quien en sus 100 metros cuadrados, pues es un tanto más llevadero, ¿no? Pero ¿qué pasa si somos una familia de 8 integrantes y llevamos estos 8 meses en una vivienda de 40 metros cuadrados? Eso está sucediendo, ¿sí? Entonces, está muy complicado. Entonces, en estas calles, si podemos nosotros cerrar una cuadra y a todos los niños que están por ahí en las casas les permitimos salir a jugar y tienen toda la calle para jugar, entonces de repente pueden jugar espaciados con este distanciamiento social que tanto nos recomiendan por temas sanitarios y este escape al exterior puede ser un alivio muy fuerte para todos los integrantes de la familia, ¿no? Entonces, es algo que no solo niños, al final también adultos, que tengamos calles que podamos adoptar como parte de nuestro espacio exterior limitado, ¿no? Pero seguro porque no pasan autos, puede ser un buen aliciente para que esto sea más llevadero. Carriles para andar en bicicleta y patinar. Esto, ya los vemos por ahí en muchos lugares, en la Ciudad de México es común verlos, ya en muchas zonas. De repente no son las mejores soluciones. Vemos por ahí carriles de bicicleta que están a la derecha del carril del trolebús. Entonces, como que no es el mejor lugar para la bicicleta que ve entre el trolebús y los autos, ¿no? Pero bueno, el esfuerzo se está haciendo, hay cosas que definitivamente hay que cuidar. En otros casos, la bicicleta circula a la derecha de los autos estacionados, entonces siempre hay el riesgo de algún accidente por una puerta abierta. Y hay otros por ahí que la bicicleta circula entre la banqueta y los autos estacionados. Entonces también genera pues un entorno ahí, un umbral de circulación extraño que también tiene cierto potencial de peligro porque un peatón pues puede asumir que ya pasó porque ya dejó los autos estacionados atrás y resulta que todavía le falta un carril de bicicletas, ¿no? Pero bueno, esto se va a seguir extendiendo. La bicicleta es un vehículo muy noble, no contaminante, y paralelamente, pues los patines, ¿no? O incluso las patinetas, pues son vehículos personales no contaminantes, transporte alternativo, que es maravilloso que empiecen a tener un carril propio para que sea más seguro usarlos y ser realmente una alternativa al vehículo automotor. Bueno, carriles para el transporte público. Esto también ya lo estamos viendo, ya está, pues está generalizando. La ciudad de Curitiba en Brasil es un ejemplo muy bueno de estas cosas, aunque el origen es Bogotá.
en Colombia con el Transmilenio. Y bueno, se ha replicado en muchas ciudades latinoamericanas e incluso en Norteamérica o en Europa ya hay modelos como estos que se han replicado. Y entonces vemos, por ejemplo, en Ciudad de México, calles como República de Venezuela o República del Salvador, que ya son totalmente para esta modalidad de transporte. Es decir, la calle está cerrada y por ahí circulan autobuses, en otro sentido, solo autobuses. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Que cambia la vocación de la calle, cambia el uso del espacio público por esta modalidad de transporte, y entonces, pues se favorece el uso del transporte público, que es algo que también es muy buena estrategia, porque paralelamente va desincentivando el uso del transporte privado. Esto no puede ir aislado, ¿no? Tiene que ir de la mano con las paradas y acceso al transporte público. No me sirve de nada que circule por ahí si no puedo acceder a él de manera cómoda. Entonces se habilitan estos parabuses y estos parabuses vienen a cambiar la imagen urbana. Son elementos que al entrar en estos corredores, bueno, a cada cierta distancia hay una parada de autobús y aparece un elemento de estos y es un objeto, un volumen ahí que cobra presencia y altera irremediablemente la imagen del espacio público. Entonces, es algo que tenemos que cuidar que, pues, que lo haga para bien, ¿no? Suelen ir acompañados de bancas, botes de basura, letreros de señalización, etcétera. De repente, estos puntos de venta de boletos y demás. Y un detalle particular es, aquí al invadir la banqueta, tienen que tener claramente marcado su espacio de espera, de vestibulación, diferenciado del espacio de circulación de la banqueta, de manera tal que tanto el transeúnte como el que aborda o desciende del transporte, pues tengan su espacio de movilidad, ¿no? Bueno, ¿qué más hay? Áreas de retiro y entrega. Por supuesto, pensando en términos de pandemia, en donde para servir a la comunidad, o quizás son estos hospitales que hablábamos, o a lo mejor un comercio, qué sé yo, ¿no? Hay muchos inmuebles que demandan servicio, que demandan suministros, o incluso necesitan descargar bienes o pues, desechos. Al final todos producimos desechos. Y entonces establecer áreas que permitan pues estacionarse ahí, que ahí pare el vehículo de carga o descarga y dar este servicio, ¿no? Aquí vale la pena pensar, por ejemplo, en empresas como Amazon, como UPS ya lo tiene también, y seguramente las demás empezarán a sumar, van a empezar o están empezando ya a desarrollar puntos de entrega. Entonces aquí, si por alguna razón yo no puedo o no quiero recibir un producto en casa, pero veo que hay un punto de entrega, un kiosco, ¿no? Que está entre mi trabajo y casa, pues puedo pedir que se me entregue ahí. Entonces, la camioneta llegará, dejará ahí el producto y entonces yo en algún momento paso, lo recojo con un código, no sé, de alguna manera, hay una contraseña para que esto funcione y ya está. Pero entonces estos también van a ser elementos, al igual que los parabuses, que van a venir a cambiar la imagen del espacio público porque seguramente vienen acompañados de pues, imágenes comerciales y demás, y el movimiento que generan también va a ser una nueva manera de interactuar con este espacio público. Esto seguramente viene para quedarse, más allá de la pandemia, cuando todo esto pase y empecemos a regresar a la normalidad, va a ser un tipo de práctica que se va a quedar. Entonces, irá cada vez siendo más y más recurrente en más y más zonas el tener estas soluciones, ¿no? Bueno, comidas al aire libre. ¿Qué pasa aquí? Esto a lo mejor suena un tanto hasta cómico porque pues ya lo hacemos, ¿no? De lo que se trata es, insisto, es una iniciativa global, entonces, pues, al final todos comemos en la calle, hablo de países, pero en mayor o menor medida y con diferentes usos y costumbres, ¿no? Pero al final todos en algún momento estamos con comida callejera. Lo que busca es, por términos sanitarios, hacer una regulación de estas comidas al aire libre, entonces cierto distanciamiento social y demás, y vean cómo también pasa por invadir el arroyo vehicular. Entonces siempre la tendencia es ir reduciendo el espacio de los vehículos automotores en favor del peatón y del uso que hace el peatón del espacio público. Estas comidas, en nuestro caso particular, pues indudablemente esta estrategia debe de pasar también por mayores controles de higiene en el manejo de los productos, de los alimentos, que es algo que nos hace mucha falta, ¿no?
Entonces, otra vez, es una estrategia que bien puede funcionar en tiempos de pandemia, pero una vez que pase, puede ser una práctica cotidiana que sea recurrente, ¿no? Igual sucede con los mercados. Aquí donde dice mercado, quiten la palabra y pónganle tianguis y ya estamos entendidos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí la diferencia de nuestros tianguis ancestrales, lo que se busca en estos ejemplos es igual qué calles tienen esa vocación de poderse convertir en un mercado público a cielo abierto, un mercado público en la calle, ¿no? A diferencia de cómo establecemos los tianguis, que resulta que tenemos un tianguis el jueves, nos cierra la calle y ya tenemos un problema, ¿no? Así es como estamos funcionando actualmente y es una práctica que nosotros particularmente pues no vamos a abandonar porque es parte de nuestra cultura. Entonces, una vez más, lo que se busca es aquí un uso armónico del espacio público y por supuesto también con condiciones sanitarias. Entonces, ¿cuáles son las calles que verdaderamente tienen esta vocación para recibir, para alojar un mercado eh, en vía pública, ¿no? Calles escuela. Este es interesante por el hecho de que da mucho potencial de solución al tema pues de no tener clases presenciales ahora, ¿no? Aquí, pues la máxima autoridad educativa, que es la SEP, no sé si ha visto esta situación o no, ha visto potencial o no, y bueno, igual sus razones tendrá para no implementarlo, pero que pudiéramos, la mayoría de las escuelas tienen siempre afuera alguna calle amplia, una plaza o algo, entonces bien se podría tomar ese espacio para tener calles, escuela, con el distanciamiento social requerido. También tenemos un tema social muy particular en estos tiempos, ¿no? Entonces, pues uno no se quedaría tan tranquilo sabiendo que su hijo se quedó en la calle estudiando, a diferencia de cuando sabemos que entró a la escuela y se cerró la puerta y se quedó adentro, ¿no? Dada la situación social que estamos viviendo, quizás no es un buen recurso para nosotros y puede ser parte de las razones por las que no se ha implementado, lo desconozco, pero es un potencial interesante que podría valer la pena explorarlo, ¿no? Y bueno, calles para protestas, ahora que todavía podemos protestar, porque de repente no podremos tampoco, pero bueno, es otro asunto. Calles para protestas para verdaderamente tener un espacio para protestar, que es algo legítimo, ¿no? Cuando no estamos de acuerdo con algo y creemos que es importante manifestarse, bueno, pues hagamos una protesta, pero otra vez buscando este tema de la convivencia y también asociándolo ahora al tema sanitario pandémico, pues calles que verdaderamente permitan tener estos distanciamientos. Si la protesta se nos va de las manos en cuanto a afluencia de gente, ninguna calle va a ser suficiente, ¿no? Pero bueno, es interesante en cómo se maneja esto, es algo que indudablemente nos falta a nosotros, que se regule, tanto en tiempos, horas y por supuesto en qué espacios se pueden hacer las protestas. Y reuniones y eventos, lo mismo, ¿no? Estas asambleas vecinales, por ejemplo, que luego hasta suceden en auditorios cerrados, ¿no? Pues una buena alternativa es hacerlo en la calle. Otra vez vean los elementos viales cerrando la calle, ¿sí? De manera que tengamos un espacio, un foro abierto dentro de la misma calle que tenga esta vocación. Si esta es la vialidad principal con los autobuses y demás, pues no es el lugar para hacerlo, ¿no? Pero si es una calle que a lo mejor hasta es la última de cuadra de la zona vecinal, pues de repente la cerramos por 2 o 3 horas por una asamblea y no pasa nada, ¿no? Todos podremos convivir con una situación así. Entonces, la idea es empezar a leer cómo estas estrategias, que algunas son muy de urgencia y otras son ya pensando en la etapa post pandemia, pues realmente se pueden quedar como nuevas maneras de usar el espacio público. ¿Dónde está el conflicto? Las ciudades ya están hechas. Entonces tenemos que reconvertir todas estas calles, bueno, las calles que tengan esta vocación y en mayor o menor medida habrá facilidad o dificultad para ello, dependerá de muchos factores, entre ellos, por supuesto, la naturaleza misma de la calle, ¿no? Sus dimensiones, etcétera. Pero vale la pena voltear a ver este documento pensando hacia futuro, los nuevos desarrollos. Entonces, si estamos proyectando espacios urbanos nuevos, pues ya tener en mente la necesidad de que estos espacios tengan la versatilidad, la vocación de ser convertibles para que cuando nos llegue una pandemia, que llegarán más,
cuando nos llegue una pandemia, la ciudad o este entorno urbano rápidamente se puede adaptar a las nuevas situaciones, la situación de contingencia, de emergencia, y el impacto en nuestra cotidianidad sea menor. Entonces, yo lo veo en tres categorías. Por un lado, situaciones de emergencia sanitaria pandémica. ¿Cuáles son los casos que son francamente de situación de emergencia, ¿no? Los servicios críticos, las extensiones de la acera y las calles escuela. Esto creo que en el día a día no tiene mucho sentido hacerlo, pero cuando venga una emergencia sí hay que ver que el mismo espacio, ahí están, por ejemplo, los hospitales, todos estos centros de salud y las escuelas, que los espacios en torno a estos centros tengan la posibilidad de ser una extensión del mismo espacio, de la misma institución, ¿no? En otro sentido, para una mejor convivencia social, pues dejo ahí gestión de la velocidad, cruces peatonales seguros, calles de tráfico lento, carriles para andar en bicicleta y patinar, carriles para el transporte público, paradas y acceso al transporte público, comidas al aire libre, mercados y calles para protestas, reuniones y eventos. Entonces, si lo vemos, no necesariamente son situaciones de urgencia, de emergencia sanitaria, que viene bien aplicarlas en estos tiempos que están corriendo, para hacer más llevadero el asunto, pero también pueden funcionarnos muy bien si se vuelven parte de nuestra cotidianidad, que ya tengamos calles que, qué maravilla, ¿no? Que favorezcan una mejor convivencia social. Creo que sería extraordinario al final del día, ¿no? Y por último, pensando en nuevos usos del espacio, digamos situaciones que no tenemos como muy previstas, calles para jugar, estas calles que tengan esa vocación, sobre todo en aquellos espacios o en aquellos entornos urbanos donde no hay un espacio recreativo como tal. Entonces, una manera de dar un desahogo pronto a esto y, por cierto, favorecer que la gente se vaya por actividades sanas y no por la delincuencia, por ejemplo, pues habilitar calles que permitan el juego, ¿no? Y por otro lado, igual áreas de retiro y entrega, esto creo que va a ser un nuevo uso del espacio que va a venir les decía yo, ya está empezando, va a venir a transformar mucho de nuestra cotidianidad eh, pues, urbana. Y con eso, em, pues esta primera aproximación a lo que viene, esto está circulando apenas, hacia dónde estaremos moviéndonos con el uso del espacio público en situaciones de pandemia o en situaciones post-pandemia. Este es prácticamente el tema que les traigo hoy y pues muchas gracias a todos por su atención.